ajolotes o tamateteos. Hace mucho tiempo, en el pueblo de San Simón vivía un viejo señor tlaxcalteca de nombre Joan, que se dedicaba a hacer el pulque, actividad que le habían dejado muchos amigos. Tenía un gato montés que era su mejor amigo, llamaba Tamalito. Era fuerte, gordo, divertido, dormilón y un poco amargado. Miau, miau, miau. Ambos vivían cerca de una laguna. Estaba rodeado de magueyes que Joan rascaba para extraer agua miel. Un día, cuando Joan llegó a su casa, después de raspar, se dio cuenta de que Tamalito no estaba. Lo buscó por todos lados y vio huellas de humedad que terminaban directamente en la laguna. Preocupado, exclamó: ¡ay no! ¡Qué feo caso! Rápidamente sacó un códice que le había regalado su abuelita. El códice era una enciclopedia de monstruos y seres fantásticos mexicanos. Compararon las huellas dibujadas con el códice y se dio cuenta de que las huellas eran de un ateteo. Los ateteos son los duendes que se encuentran en las lagunas y jagüeyes. Son malos, traviesos y les gusta comer animales. Joan llegó corriendo y vio a Tamalito enjaulado en el centro de la laguna, en una pequeña isla. Al intentar aproximarse, fue atacado por muchos ateteos que lo arañaron y mordieron por todo el cuerpo. Intentó defender, pero no pudo porque los ateteos lo habían agarrado de las patas. Agarró un palo, se quitó algunos de encima. Lo que no sabían los ateteos es que Joan era un nahual y en ese momento se concentró y con una explosión de energía y agua transformó en un ajolote gigante y los mandó a volar a todos. Entonces de entre las aguas salió el rey de los ateteos. Era un ateteo del tamaño de una persona alta y con sus manos controlaba las aguas de la laguna y la lanzaba con fuerza hacia el ajolote. El ajolote esquivó el ataque y le preguntó: ¿por qué me robaste mi gatito? El rey le respondió: porque somos traviesos y malos. El gigante ajolote se lanzó hacia el rey de los ateteos con su espada de oro y este se cubrió con una burbuja que salió del agua. Miles de ateteos salieron del agua a defender a su rey y capturaron al ajolote, quien emitió un tremendo chillido, tras el cual unas cantidades inmensas de ajolotes salió del agua para enfrentarse a los ateteos en una guerra llena de burbujas congelantes y burbujas de fuego. Los ateteos que eran capturados por los ajolotes eran sacrificados y convertidos en tamales. Ellos llamaron a este alimento tamaleteos y era el favorito de los ajolotes. Pasaron muchos años en guerra entre los ajolotes y los ateteos. Los ajolotes robaban cosas de los laboratorios a los humanos para construir robots, mientras los ateteos se dieron cuenta de esto y comenzaron a robar armas a los humanos y también construyeron robots. Los ajolotes y los ateteos se dieron cuenta que los humanos eran un peligro para ellos, así que decidieron luchar contra ellos. Los ajolotes y los ateteos fabricaron burbujas que servían como campo de fuerza en los diferentes ecosistemas. Para no lastimar a los demás animales en el ataque, estaban listos para atacar, así que detonaron una bomba de agua. La ciudad estaba tranquila cuando de repente empezó a temblar muy fuerte y salieron muchos robots de lagos y lagunas. Los robots empezaron a destruir los edificios y a matar a todos los humanos. Los humanos estaban preparados y se refugiaron en submarinos, pero los robots tenían misiles y comenzó la verdadera destrucción. Los humanos vivían en submarinos y edificios. Se dieron cuenta que no podían contra los ajolotes y los ateteos unidos. Todos los países unieron sus fuerzas y empezaron a reconstruir la humanidad, pero esta vez no contaminarían y dejarían vivir a los animales en paz. El mundo vivió una era de paz y felicidad, todo gracias a los ajolotes y a los ateteos.